Artes. Artes visuales. Segundo grado. Bloque 2. Lo sublime y el horror en las artes visuales. Las categorías estéticas nos sirven para reconocer y describir nuestras experiencias ante la naturaleza, el arte y la vida misma. ¿Sabes cuáles son? ¿Sabes qué es lo sublime? ¿Sabes qué es el horror? Las categorías estéticas son las diferentes maneras que utilizamos para describir lo que percibimos a partir de nuestros recuerdos y del bagaje cultural que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, aquello que nos parece bello o feo de una pintura o una artesanía. La sensación de melancolía que nos produce una canción. La admiración que podemos sentir por el héroe de un cuento, o bien, la sensación de grandiosidad que sentimos al observar la naturaleza. De hecho, la sensación frente a la grandeza o la belleza indescriptible al percibir la enormidad que supera al ser humano es lo que llamamos sublime. Lo sublime sugiere lo infinito que percibe el ser humano, aun con sus efectos de pequeñez, debilidad o desamparo ante potencias sobrehumanas. Y esto podemos encontrarlo en la naturaleza. Por ejemplo, en la inmensidad del mar, en un arco iris, o en acciones heroicas de hombres y mujeres que arriesgan o sacrifican su vida para alcanzar una meta que beneficia a un pueblo o a la humanidad. ¿Has tenido una experiencia de lo sublime? A finales del siglo XVIII, surgió una corriente artística a la que denominaron romanticismo. En algunas de sus obras encontramos ejemplos de lo sublime. En ellas se glorificaba la libertad del individuo, la emoción por la naturaleza, la versión idílica de los tiempos pasados, narraciones épicas, naufragios, pesadillas y seres sobrenaturales. Todo esto como vías de expresión del sentimiento. Por ejemplo, en la obra El caminante sobre el mar de nubes, el autor nos presenta a un hombre en la cima de una montaña, contemplando lo sublime de la magnificencia de la naturaleza, entre un mar de nubes que cubre un paisaje montañoso. El artista nos ofrece su percepción de lo pequeño del ser humano frente a la enormidad de la naturaleza, quien pareciera va a absorber al hombre de la pintura. El pintor alemán Caspar David Friedrich es uno de los pintores más representativos del género paisajista del romanticismo alemán del siglo XIX. ¿Qué te provoca ver la pintura? En las obras que acabamos de ver, existe la intención de los autores por mostrarnos la pequeñez del ser humano y la grandiosidad de lo que admira. Es tal la intención que en ocasiones lo sublime causa horror. Esto proviene del sentimiento de desamparo, ante lo que se sale de control y entendimiento, como el gran poder de la naturaleza, las pesadillas y los seres sobrenaturales. ¿Has tenido alguna experiencia de horror? En la pintura Saturno devorando a su hijo, el autor Francisco de Goya nos enfrenta a un monstruo sangriento y siniestro. Lo sublime del horror en esta obra radica en la base del temor a la muerte y a la certeza del dolor y el peligro. Según el historiador chileno José Ricardo Morales, Saturno devorando a su hijo es una crítica a la monarquía española
que durante el reinado de Fernando VII ejercía la tiranía con el pueblo y también con sus hijos, devorándolos, metafóricamente, para mantenerse en el poder. ¿Qué te provoca la pintura? ¿Miedo o fascinación? Como hemos visto, las categorías estéticas funcionan como guía para orientarnos y tener una visión, un panorama del contenido del mensaje o significado de nuestras experiencias estéticas. ¿Cuál de las dos categorías estéticas les gustó más? Los invitamos a realizar una composición de lo sublime o del horror, ilustrando con una experiencia que hayan tenido.